Bueno, buenas tardes a todas, todes. Muchas gracias por estar aquí en medio de tantas dificultades que hemos tenido hoy con todos los anuncios de el corte de agua, el paro de transportes. Ha sido muy inspirador invitar a Javiera Manzi en esta semana 6 que propusimos acerca del tema de la movilización social con sus agencias narrativas y lenguajes. Quisimos tener una mirada de lo que estaba ocurriendo en Colombia, pero también este otro aporte internacional que tendremos con la presentación de hoy y la presentación de el viernes, también acerca de las redes que se han manejado en Cuba. Javiera ha participado muy activamente en el movimiento feminista en Chile y hoy justamente nos va a compartir acerca de esa experiencia y de lo que ha sido su acercamiento a esa movilización en ese país. Javiera es socióloga, archivera, ella misma ha querido que la presentemos así, integrante de la coordinadora del 8M en Chile, ha trabajado en los temas del feminismo, pero también del arte y la gráfica en la movilización social, y recientemente estuvo muy activa acompañando el proceso de la constituyente, especialmente en los temas que tenían que ver con los asuntos pues, de género. Entonces, para nosotras es un honor tener a Javier aquí, después pues, de un gran esfuerzo por poder realizar este evento. Le agradecemos mucho su paciencia y su siempre acompañamiento para estar acá. Muchas gracias, Javier. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nunca había estado antes en Colombia y la verdad es que era una deuda muy grande poder venir a conocer, en este momento también, donde creo que nuestros pueblos hace un buen tiempo que nos hemos estado mirando y muy recientemente también procesos que se han acercado muchísimo, como las revueltas, estallidos y procesos que pienso son muy inspiradores para imaginar también otras alternativas emancipatorias en este momento, ¿no?, de crisis tan radical. Yo quisiera poder presentarles quizás algunos elementos, o como diría, ya voy a hablar de ella, Julieta Kirkwood, que es una socióloga feminista muy importante para nosotras, que hablaba de los nudos feministas. Me parece importante reconstruir estos nudos en nuestra historia, porque también pienso que muchas veces aparece el feminismo descontextualizado o desarraigado también de un largo recorrido histórico de luchas que va construyendo también de manera muy situada, y cuál es ese camino que se ha levantado en distintos territorios, ¿no? Y entonces quería poder contarles un poco sobre cómo podemos pensar esta suerte de historia o genealogía feminista que en Chile comienza no de manera reciente, no es una moda como nos han dicho muchas veces, sino que muy por el contrario está arraigado en las luchas del pueblo desde hace más de un siglo. Y quería partir por ahí porque también pienso que no se entendería tampoco sino la fuerza de las movilizaciones o el carácter también de estas, o incluso cómo se ha ido encarnando un programa, lo que nosotros llamamos un programa histórico, que ha ido construyéndose entre muchísimas que nos antecedieron. Entonces, quería poder contarles algo sobre esto, aprovechando también la posibilidad de conectar también estas historias. Y no puedo sino partir entonces hablando desde lo que podría ser ese primer momento. Nunca podemos hablar tampoco, quisiera decirlo así, no como originario, pero sí al menos un momento fundamental en el que emerge esta primera voz abiertamente feminista. Estamos viendo acá un periódico obrero
que dice el despertar del feminismo con una fotografía de mujeres obreras, y esto no es una publicación de hace 10 ni 5 años, sino que es de 1908, y es desde ahí, ¿no?, cuando empieza a anunciarse una voz feminista en el seno del movimiento obrero, en el momento en que comienza también a configurarse lo que va a ser el Partido Obrero Socialista, y va también a levantarse un primer impulso de un camino propio de esta reflexión histórica de la clase trabajadora, que muy desde este primer momento, ¿no?, que comienza a configurar su proceso de constitución de clase, de partidos, de sindicatos, es también ahí donde la voz del feminismo está también presente. Vuelvo sobre esta portada que me parece también muy ilustrativa, y no solo eso, sino también los periódicos que también se levantaron en ese momento por la voz de quienes fueron algunas de las dirigentes de ese momento, como Esther Valdés, Teresa Flores, Carmela Geria, nombres que sin buscar como que nos aprendamos de memoria, pero sí me parece muy importante ir nombrándolas, ¿no? Como porque parece que aparecen tan poco registradas, ¿no?, en la historia, y ellas fueron sindicalistas, corpiñeras, costureras, que se levantaron en este momento de fragor del sindicalismo en Chile, y es también ahí donde empiezan a levantar sus propios medios de comunicación. Ahí. Un poco más. Aquí vemos, por ejemplo, dos ejemplos que son la alborada y la palanca. Insisto, me parece muy importante notar los años, ¿no? Esto es de 1908 y la palanca, publicación feminista de propaganda emancipadora, o la alborada, publicación feminista. Ambos fueron escritos, reproducidos, impresos, puestos en circulación por mujeres sindicalistas, feministas, que empezaron a pensar también en la centralidad de la lucha de las mujeres, de las trabajadoras, en un momento en que comenzaban también a pensarse las exigencias del sindicalismo en Chile, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que algunas de sus principales demandas van a tener directa relación con el lugar de las condiciones de trabajo de las mujeres, como también las condiciones laborales, o sea, las condiciones del trabajo y explotación infantil. Van a hablar abiertamente sobre cómo radicalizar la lucha en las huelgas y cómo también situaciones que las amenazan continuamente, que es la situación de violencia en sus hogares, con situaciones también de embarazo no deseado, y muy interesante porque ya lo empiezan a anunciar así, ¿no? En ese digamos, primerísimo momento. Y es posterior a ellas que se levanta ya en los años 40 lo que va a ser el movimiento pro emancipación de las mujeres de Chile, el MEMCH, que no sé si alguna vez habrán escuchado hablar de él. Es el movimiento que se levanta y que va a tener como el protagonismo para poder impulsar la demanda por el sufragio universal femenino. Y es muy importante porque también quisiera señalar que se trata también de una demanda que se trama, entre otras, con la necesaria lucha por lo que ellos llaman este sentido de una emancipación general, que implicaba una emancipación política, económica, biológica y social. Entonces, que atañe, entre otras cosas, una vez más, la necesidad de la emancipación biológica para pensar los derechos sexuales y reproductivos, la emancipación política, su representación, su posibilidad de participar, ¿no?, y poder votar y ser representantes en espacios políticos, una abierta también reflexión continua sobre las condiciones también de la infancia, y también, me parece muy importante señalarlo, una reflexión que ellas también ya comienzan a analizar globalmente como una amenaza del fascismo que avanza en Europa y en distintos lugares también en América Latina, y ellas van también a declararse como un movimiento abiertamente antifascista. Lo que estamos viendo acá es el afiche del primer congreso. Esto fue diseñado por Laura Roddick, que es una artista lesbiana, chilena, que formó parte del MEMCH, y que eso pasó a ser también luego como el estandarte y la imagen icónica también del movimiento.
Entre sus principales figuras están Elena Caffarena, quien, como decía recién, hizo siempre énfasis en esta reflexión integral, donde pensaba la emancipación como un problema, como un proyecto amplio, transversal, y volcado también a cómo, por ejemplo, la demanda del sufragio no quedara aislada, ¿no?, de una reflexión general, y este movimiento logró constituir una articulación que a lo largo de todo el país, donde participaron mujeres de sectores y estratos sociales muy, muy diversos, pero centralmente que fueron configurando esta reflexión y esta voz política propia. Voy a dar un salto ahora importante ya en el contexto dictatorial, solo para ir avanzando, pero por supuesto que entre medio pasan muchas cosas, ¿no? Y sin duda uno de los hitos y uno de los momentos como más emblemáticos que va a ocurrir en medio de esto va a ser la Unidad Popular. Estamos hoy día cumpliendo 50 años del golpe civil-militar y no puedo sino señalar también que este fue un momento y un hito que marcó un precedente y un momento fundamental para el avance en las transformaciones sociales que vivíamos en Chile, del que también formaron parte las mujeres y particularmente feministas, pero diría que es precisamente después, ya en dictadura, donde se va a levantar un movimiento y así se va a declarar feminista, que se va a levantar en la lucha antidictatorial y que va a ser un hito muy importante, no solamente por su capacidad movilizadora, pero en especial porque logra configurar una reflexión propia sobre lo que es la democracia y también el autoritarismo, cómo pensar la lucha contra el autoritarismo en una perspectiva feminista. Creo que aquí me gustaría detenerme porque es uno de los momentos, en mi opinión, más creativos también de la reflexión política feminista en Chile. Toda vez que se ponía por delante la discusión donde la lucha por la democracia no podía quedar sujeta exclusivamente a la idea de acabar con la tiranía de Pinochet, sino también había que pensar un proceso de democratización general, que implicara también los espacios domésticos, también los espacios de la intimidad, y ahí es donde se logra como cristalizar esta reflexión en la consigna que vemos aquí, que es la consigna de democracia en el país y en la casa. Esto que es muy sintético y también que irrumpe y que aparece precisamente desde los años 80, particularmente a 10 años del golpe, el 83, cuando comienzan en Chile a levantarse las jornadas de protesta nacional. El movimiento feminista aparece, emerge de manera pública a través de esta fotografía realizada frente a la Biblioteca Nacional, y donde es el primer momento en que se levanta esta voz, ¿no?, el movimiento feminista. Me parece muy importante señalarlo porque es un hito que marca cómo un feminismo comienza a discutir y a pensar en el fragor también de un proceso de levantamientos, de protestas antidictatoriales, pero para decir al mismo tiempo la necesidad y señalar al mismo tiempo la urgencia, ¿no?, de que acabar con la dictadura debía ser también acabar con todos los patriarcas, ¿no?, como también con el patriarcado, y lo decía así Julieta Kirkwood, que fue una feminista integrante del movimiento, socióloga, integrante de La Morada, que escribió muchísimo en estos años, que decía, bueno, había que pensar cómo dirigirse o impugnar al patriarca, ¿no?, al gran patriarca que era entonces Pinochet, como también a todas esas formas patriarcales que abundaban, por cierto, en las formas de organización dentro de la izquierda, de las organizaciones sociales y de los hogares. Esa reflexión fundamental también produjo una capacidad también de rearticular, ¿no?, una voz propia, que permitió insistir en esta idea, ¿no?, de la vinculación, por un lado, indisoluble entre democracia y el lugar de las mujeres en ella, ¿no?, como también en que no bastaba con decir democracia, ¿no?, o qué estamos diciendo cuando decimos democracia, o bien cómo repensar o ampliar, ¿no?, el horizonte de transformación que podía convocar la idea de una lucha democrática. Y eso ahí hay una discusión fundamental que también va a estar analizando cómo, por cierto, la dictadura produjo no solamente no es un contexto autoritario exclusivamente del aparato político, sino también cómo eso va conduciendo una subjetividad autoritaria y una
discusión muy abierta respecto a cómo esto va configurando una cultura autoritaria que va expandiéndose, por cierto, en el cuerpo social, y cómo el feminismo tenía que irrumpir para poder decir esto no es una vez más una lucha secundaria, posterior, que viene después, sino tenía que ser al mismo tiempo. Los casos entonces que van a ser las movilizaciones de mujeres, algunos de los hitos más significativos en la lucha contra la dictadura y que va a repetirse de distintas maneras, ¿no? Vamos a verlo en un movimiento como de mujeres, ¿no? Asociado, por ejemplo, a la lucha de los derechos humanos, convocadas principalmente por mujeres de agrupaciones de familiares detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos, también desde este movimiento feminista que comienza a configurarse, desde las organizaciones de pobladoras que se están levantando también tomas de terreno en un contexto de crisis económica muy fuerte, pensando además que, como sabrán, el contexto dictatorial es un contexto, ¿cierto?, de irrupción y de implantación neoliberal, ¿no? Y es en esta configuración que hace posible, ¿no?, como un proceso de quiebre radical del tejido social, tanto por una cultura autoritaria, represiva, censuradora, como también por una producción de individualismo y de instalación de un contexto, o sea, de una cultura y una economía neoliberal que también viene a resquebrajar mucho de las redes históricas, ¿no? Entonces el movimiento feminista ahí va a ser muy importante de cómo se va regenerando también una voz colectiva, una reflexión colectiva y una capacidad de instalar en el seno también de la discusión democrática otra perspectiva, ¿no?, más amplia, que excede la discusión hasta ese momento. Y es por lo mismo muy interesante, como son muchas integrantes ya, muchas de ellas son militantes, participan dentro del Partido Socialista, del Partido Comunista, algunas son del MIR, en fin, o como simpatizantes de izquierda, integrantes en un sentido amplio, pero que empiezan a discutir, ¿no?, y a pensar, bueno, el feminismo podía ser esto que excediera, ¿no?, el horizonte que nos se veía ofrecido hasta ese momento. Consignas como feminismo, socialismo y mucho más, ¿no?, que hacía ver también la idea de que el feminismo también era una reflexión dentro de la discusión socialista, pero que habría un horizonte de transformación incluso mayor, ¿no?, o por la vida y algo más, como que existía siempre esta idea como de esto que excede, ¿no?, la clausura o el marco exclusivo de lo que se conocía en política hasta ese momento. Y ahí comienza a levantarse al mismo tiempo una capacidad de levantarse en contra lo que es este contexto, y ahí una acción muy significativa en Chile fue la acción del No Más, que fue levantada inicialmente por el colectivo de acciones de arte, CADA, del que participan también feministas como Loti Rosenfeld, que participa luego, y de Amelia Altit en Mujeres por la Vida, que es una organización de mujeres que se levanta también en dictadura, y levantan esta consigna del no más. Entonces comenzó como a diseminarse, ¿no?, como una forma de decir no a muchas cosas, ¿no? No más a la deuda, no más la precarización, no más a la violencia, a la violación a los derechos humanos, no más a la dictadura. Pero también ahí, y hacen este gesto de llamar, bueno, hay un no más que tenemos que decir muchas veces, pero también una afirmación de nosotras, que somos más. O sea, ahí empiezan a levantar esta consigna del no más porque somos más. Y creo que hay un juego muy importante en cómo se activa una política muy feminista de la negatividad, ¿no?, de esta necesidad de decir que no es no, a la vez que poder afirmar esta voz colectiva, pública y, por cierto, política, que se empieza a levantar de distintas maneras. Acá vemos un acto en dictadura en los 80. Entonces, antes de pasar, me parecía muy importante hacer este pequeño recuento de, por decirlo así, como algunos nudos históricos, como veíamos del feminismo obrero, de la lucha sufragista, antifascista y ya en dictadura, de una lucha por una democracia en el país y en la casa y en la cama, van a decir también, que comienza también en ese momento a enlazarse con las discusiones feministas de otros países de América Latina, a través de los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe, que también empieza a configurar una discusión o un alcance de un feminismo transfronterizo. Pero ahora entonces quisiera pasar ya como un siguiente salto temporal a lo que viene después de la dictadura, o vamos a decir en este proceso como primero transicional, donde paradójicamente, o no tan paradójicamente, vamos a pensarlo también, precisamente lo que sucede tras el plebiscito del 88,
y luego la votación del primer gobierno transicional, el de Patricio Aylwin, la imagen que emerge es precisamente lo contrario a lo que veníamos diciendo, ¿no? Y el gabinete de este primer gobierno en democracia va a ser un gabinete compuesto íntegramente por hombres, ¿no? En fin, como que quiero marcar con eso, va a ser un momento donde el feminismo también se enfrenta como una clausura y a un momento también muy complejo, donde por una parte comienza a configurar una discusión propia, autónoma, que comienza a levantar medios de comunicación, espacios de discusión, de lo que van a llamar una crítica cultural, que va a ser también en los primeros lugares desde donde se asiente una discusión o más bien una interpelación o impugnación al consenso transicional que empieza a levantarse, que van a decirlo también un consenso patriarcal, pero que claramente quedan en ese momento también en una posición muy compleja, ¿no? Porque a la vez que buscan como aportar, fortalecer el proceso de democratización del país, se enfrentan a este momento, ¿cierto?, de clausura. Pero eso no quita, por supuesto, que ahí existe una continuidad, ¿no? Levantada por organizaciones que a pesar de esto insisten, siguen levantando una agenda, siguen levantando también espacios de articulación internacional. Muchas de ellas van a participar, por ejemplo, en el encuentro de Beijing, y van a ir ampliando una discusión a nivel nacional, local e internacional, pero que va a enfrentarse también a esto, ¿no?, a estos límites. Donde demandas que venían avanzando van a encontrarse con que ya no podían ser señaladas abiertamente, como por ejemplo los derechos sexuales y reproductivos, como por ejemplo el divorcio, como por ejemplo incluso como reconocimiento de hijas, hijos fuera del matrimonio, en fin, como que había toda una cuestión que paradójicamente queda detenida a lo largo de casi todos los 90 y que solo después comienza a activarse nuevamente, ¿no? Chile es uno de los últimos países en tener divorcio, ¿no? Es uno de los últimos países en avanzar, por ejemplo, en la pastilla el día después, y actualmente, bueno, ya voy a entrar en eso, en la discusión sobre el aborto y los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, esta paradoja es muy fuerte, tanto como la potencia feminista que se ve en el movimiento, como enfrentada, ¿no?, a esta clausura patriarcal muy fuerte también dentro y transversal de la política chilena. Ahora en un salto muy hacia el cercano presente, esta historia más reciente, un hito que marca lo que va a ser como un momento muy importante, o un primer estallido feminista, va a ser el Mayo Feminista del 2018, que se levanta desde las universidades en Chile y que se organiza inicialmente desde Valdivia y luego en Santiago y a lo largo de todo el país como una masiva serie de movilizaciones que se organizan desde el movimiento estudiantil, que hay que señalar, ¿no?, que el movimiento estudiantil es uno de los movimientos de más larga, que venía ya por años, décadas, levantándose desde el 2006 con el movimiento Pingüino, desde el 2011 con un movimiento estudiantil muy fuerte, y donde el feminismo comienza también ahí a impulsar una reflexión sobre que no bastaba con decir educación pública, sino que había que levantar la demanda por educación no sexista, ¿no? Y ya comienza a configurarse dentro y al alero de este movimiento una reflexión feminista cada vez más fuerte que levanta, entre otras, la posibilidad de ampliar, ¿no?, la discusión o el horizonte que había hasta ese momento en la demanda por la educación, que en Chile en general tiene que ver con la recuperación, ¿no?, de derechos sociales perdidos en dictadura, privatizados en dictadura. Entonces siempre hay como una suerte, lo he pensado así como una suerte de nostalgia constitutiva de la demanda histórica por los derechos sociales en Chile en el contexto postdictatorial. Y el feminismo traía otro elemento, ¿no?, que claramente ajeno a esa nostalgia porque irrumpía con una demanda de algo que nunca había habido, ¿no? Esto no es algo que se haya cortado, es algo que no existía y se enfrentaba también con una necesidad, ¿no? Entonces, el hito del Mayo Feminista hace esto ya un momento central que despliega, ¿no?, una capacidad de movilización que levanta, bueno, demandas muy amplias, pero podría señalarla sobre todo en tres claves. Una que pone por delante la necesidad de abordar la discusión sobre la violencia sexual y situaciones y la incapacidad de las instituciones educativas para afrontarla, toda vez que veía que se encaraban situaciones de una impunidad constitutiva o permanente, ¿no?, dentro de las universidades y escuelas, frente a situaciones de acoso de parte de docentes a estudiantes o entre los propios estudiantes.
Eso por una parte, entonces como una discusión sobre hablar sobre esta situación, ¿no? Donde había también una interpelación que excedía la idea simplemente de señalar, bueno, los señalamientos o las funas, ¿no? Sino más bien cómo una institución se podía hacer cargo de esto. En segundo lugar, una discusión central respecto a los contenidos universitarios, la forma en que se estaban enseñando las distintas carreras del currículum, el canon que se estaba instalando, que por cierto, abierta y absolutamente masculinizado por lo general, entonces había ahí una discusión sobre cómo el contenido de la educación debía también cambiar para incorporar y para ampliar, ¿no? Este sesgo que impedía también la incorporación de lecturas que nunca habían estado, ¿no? Entonces, ahí hay algo muy interesante porque va configurando una reflexión que va discutiendo de manera bastante integral distintos elementos, y en tercer lugar, la discusión sobre la precarización laboral de las mujeres trabajadoras al interior de las universidades. Entonces, hay ahí también como una perspectiva que comienza a conectar, ¿no? Estos distintos puntos que parecían verse muy lejanos, pero que empiezan a discutirse al mismo tiempo, ¿no? Discutir sobre los contenidos universitarios era al mismo tiempo que se discutía sobre la falta de protocolo en casos de violencia, y al mismo tiempo en que se discutían las condiciones de trabajo, sobre todo de mujeres que trabajan de manera terciarizada, vinculadas a limpieza o distintas labores dentro de las universidades. Ese momento marcó un modo también en el que de alguna manera se oxigena o se actualiza la movilización feminista con repertorios que ya habíamos visto, de movilizaciones en las calles, pero también de tomas de las universidades. Comienza ahí también a ampliar una discusión que trajo, por cierto, muchísimas críticas de manera, insisto, también muy transversales, ¿no? Donde parecía a veces como impensable, como que la discusión sobre poner por delante cómo pensar un canon que no fuera exclusivamente, o no sé, bibliografías que exclusivamente fueran de hombres, veíamos a figuras que históricamente se habían levantado de una perspectiva progresista, pero instalando que bajo la idea de la autonomía universitaria o la autonomía de la cátedra no se podía tocar nada de lo que señalaran. Entonces, produjo una discusión como una incomodidad muy fuerte, muy activa, pero al mismo tiempo produjo cambios muy concretos. Y esto, quiero decir, es muy importante porque produjo no solamente una ola de como este remesón, sino también generó activamente que las universidades tuvieran que incorporar estas demandas y responder a ellas, ¿no? No obstante, y también es importante decir que en Chile las condiciones de la movilización social están siempre acompañadas de una altísima criminalización, ¿no? Entonces no son pocas las estudiantes que, habiendo participado como dirigentes de estos procesos, luego son hechas de las universidades o viven condiciones de hostigamiento de parte de las universidades muy fuertes. Entonces, creo que eso también me parece importante para pensar también en qué contexto esto se está librando también. Algo similar como momento, quizás ya que venía también desde antes también, pero que también se activa con mucha fuerza en este periodo, va a ser las movilizaciones por el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Y aquí quería, bueno, no sé si lo logran notar, pero bueno, la pañoleta feminista, la pañoleta por el aborto en Chile, cuenta precisamente como la imagen de la pañoleta no es otra que la imagen del movimiento por la emancipación por las mujeres en Chile, del MENCH. Es precisamente una manera de conectar las luchas feministas de ayer y de hoy, y marca también una manera también de insistir en este sentido histórico también de estas movilizaciones y de estas demandas que no son recientes. En la actualidad, Chile cuenta con una ley de interrupción voluntaria del embarazo, una ley IVE, que ha demostrado también su insuficiencia también en la implementación, y sigue siendo una demanda como permanente la despenalización y legalización del aborto. Es también importante, bueno, que sepan que en Chile además esta ley introdujo cosas muy excepcionales que no existen en ningún otro país del mundo, a propósito también de la fuerte influencia y la fuerte y la expresión que existe desde la Iglesia Católica, particularmente a través de la Universidad Católica, que introdujo en la discusión sobre esta ley una cuestión absolutamente impensable, que era la idea de una objeción de conciencia institucional, ¿no? Entonces, eso permitía que instituciones completas, clínicas completas, pudieran declararse como objetoras de conciencia,
¿no? Entonces, bueno, a cada avance o cada paso adelante veíamos como esta continua, ¿no?, tensión o como, o más bien confrontación, ¿no? Y que la vemos hasta el día de hoy. Ahora quería avanzar ya como un poco sobre la experiencia desde la que voy a hablar también más desde nosotras, o en primera persona también, que ha sido la forma en que en la que se ha ido impulsando la reflexión desde la coordinadora feminista 8M. Lo que vemos aquí es el llamado a la movilización del 8 de marzo del 2018, donde es la primera vez que todos los 8 de marzo en Chile se levanta un cierto espacio de articulación que levanta una coordinación para la marcha, ¿ya? En ocasiones anteriores esto podía ser un acto, podía levantarse de distintas maneras, pero en esta ocasión, y al calor de lo que también ya estaba haciendo un ciclo ya de movilizaciones que se estaban levantando en Chile, al calor de Ni Una Menos, de los llamados que se levantan desde el 2015 en adelante, que levanta también la necesidad de una movilización masiva, por una parte, pero también, y ahí es cuando se levanta esta consigna, que es contra la precarización de la vida. Quería detenerme en eso porque es un momento para nosotros muy importante de esta reflexión colectiva, de la necesidad de poder conectar cosas, ¿no?, de poder señalar abiertamente una impugnación radical, feminista, los términos en que se organizaba la vida, ¿no? Y cómo llamar también esta idea de que la precarización, que es una manera en que suele hablarse respecto al mundo laboral, excedía lo laboral y podía ser una forma de pensar como un contexto neoliberal también afecta una precarización general de todas nuestras vidas, precarización de nuestras relaciones, precarización de nuestros trabajos, de nuestras memorias, de nuestra alimentación, de los espacios públicos, de la educación, de la salud. Ser una manera también de poder pensar esa clave general y poner la vida al centro, una política vital que hablaba también de esta mirada. Y en ese momento, bueno, esta que nos ha acompañado mucho, y la precarización de la vida, que al inicio era una palabra o una manera de hablar que mucha gente señalaba como que no se entendía, o que como que generó también ciertas como reticencias o señalamientos, con el tiempo comenzó a ser una forma cada vez más extendida, y que hoy día ya es como parte como del sentido común de la movilización social hablar de esto, ¿no? De que en Chile hoy día hablamos de precarización de la vida para decir precisamente que no podemos acotarlo a un espacio, una precarización de todo, ¿no? Y me parece que también es muy importante porque abre otro momento donde la discusión feminista logra enlazar, así como en dictadura, una reflexión sobre la democracia y el autoritarismo, aquí también una reflexión feminista sobre el neoliberalismo también, ¿no? Fue así que después de esta movilización, que logra también ser bastante masiva, en mayo de ese año, del 2018, en pleno contexto también de Mayo Feminista, de hecho en una toma de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, se comienza a configurar la decisión, ¿no?, de sostener la organización, de hacer de la coordinadora feminista 8M una organización que se mantenga más allá del hito de la marcha, y se levantaron con 3 orientaciones o objetivos, ¿no? El primero era la transversalización del feminismo en el movimiento social. Es decir, sostener que el feminismo no debía ser algo acotado o ajeno a todos los espacios de lucha y organización de las mujeres y disidencias. Debía transversalizarse en espacios sindicales, campesinos, de derechos humanos, educacionales, migrantes, en todo ámbito, educacionales, de salud, todo ámbito y espacio en el que pudiéramos vernos presentes, y en especial donde no nos querían, ¿no? Segundo lugar, hacer del feminismo una fuerza de articulación, ¿no? Porque veíamos también una amplia fragmentación de los movimientos sociales, y veíamos que también el feminismo lograba conectar, lograba construir modos de ir como rearticulando, regenerando también ese tejido entre los distintos movimientos. Y en tercer lugar, el llamado era poder organizar desde ese año al siguiente, hacia el 2019, una huelga general feminista. Ya en ese instante se habían levantado huelgas o paros de mujeres en distintos países del mundo, y era, por cierto, una inspiración muy grande, pero sabíamos que no podíamos levantar una huelga como un solo llamado simbólico, o bien que se declarase de un día al siguiente, ¿no? Tenía que ser un proceso, y ese proceso debía como contemplar la idea de que esta huelga
iba a ser general, porque iba a ser productiva y reproductiva, porque iba a poder poner los trabajos que sostienen la vida al centro de la discusión sobre la huelga, y por lo mismo iba a ser por primera vez general, ¿no? Y hacer una huelga en un contexto donde un país que no tiene derecho a huelga, y que podía hacer repensar o reimaginar este repertorio histórico de la clase trabajadora desde el feminismo para instalarlo como una forma de interrupción radical de la normalidad neoliberal, ¿no? Esto que llamamos esta tarea de levantar la huelga no fue bien visto en un primer momento ni por el feminismo, como muchas organizaciones feministas históricas que decían, bueno, el feminismo no levanta huelga o esto está ajeno a nuestra acción. Hoy diríamos también que, muy por el contrario, las primeras también levantaron huelgas, ¿no?, en las feministas obreras, pero en ese momento resultaba como un poco ajeno. Y también el sindicalismo, que también nos dijo, bueno, esto no es una verdadera huelga, y también una crítica, obviamente, que como podrán imaginarse, desde ciertos sectores tradicionales de la izquierda, ¿no? Pero no obstante todo esto, insistimos, ¿no? E insistimos que para poder levantar una huelga debía estar protagonizada por mujeres y disidencias, tenía que ser levantar con un programa de huelga, y ese programa tenía que construirse progresivamente a través de distintos encuentros que fuimos levantando a lo largo de todo el país, hasta llegar el primer encuentro plurinacional de mujeres y disidencias que luchan, que fue un hito también de masividad en ese momento, donde fue un momento donde sistematizamos y levantamos un programa de 10 puntos para poder decir, este es nuestro programa de huelga, ¿no? Y con eso poder señalar que la huelga iba a tener un contenido feminista, un protagonismo feminista, pero que también convocaba al conjunto de la sociedad a participar en ella. Y este hito que marcó también un momento también que diría no solo de imaginación colectiva, sino también comenzó a crecer, a adelantarse, y bueno, ahí fue que levantamos también esta consigna de la huelga general feminista va, y este sentido como de un va que viene como así inevitablemente, ineludiblemente, como imparablemente, y que fue también ahí acumulando fuerzas en este camino, y tomando cada vez más la capacidad de poder decir que la huelga no iba a ser solamente por una cosa, ¿no? Y que también, en especial, poder decir que acabar con la violencia hacia las mujeres, con la violencia de género, con la violencia patriarcal, no podía ser una agenda como aislada de la transformación radical de todas las condiciones de nuestra vida. Entonces, en el camino de eso, y ya en el marco de lo que fue la irrupción días antes, con el Superlunes Feminista de ese año, levantamos una serie de intervenciones en la calle, que quería mostrar el ejemplo de una, que fue cuando ese día decidimos cambiar en distintas estaciones del metro de Santiago los nombres de las estaciones, levantar un mapa que cambiara, precisamente porque veíamos que, entre otras cosas, estos mapas no nos señalan, ¿no? Y no es casual que en un mapa de más de 64 estaciones habían solamente 4 que nombraban a mujeres, entre ellas la Virgen María, una santa y la pareja de un colonizador. Entonces, cuando hicimos esta acción, que fue realizada a las 7 de la mañana y que se hizo en todas partes, y que se levantaron mujeres y ciencias en distintos lugares a pegar los nombres de estas mujeres, nadie podía imaginar quién, o no, todo el mundo se preguntaba quién estaba detrás de esto, ¿no? No podían creer que no era más sino este entusiasmo colectivo y este deseo, ¿no?, de poder ya comenzar a levantar este llamado a una huelga y una transformación que ya se prefiguraba de estas maneras, ¿no? Que para decir huelga era también decir cambiar la ciudad, o cambiar la manera en que se nombra, o cambiar la manera en que se organiza, incluso estos desplazamientos cotidianos que nunca nos nombran, ¿no? Que no tienen, y fue muy notable como al día siguiente, en todos los medios de comunicación en Chile decían, ¿quiénes son las mujeres de las estaciones del metro? ¿Quiénes son estas personas? Y tuvieron que hacer, nosotros lo decimos así, la tarea de buscar quiénes eran cada una de ellas, ¿no? Y algo muy interesante con eso fue cómo produjo algo así como otro canon, ¿no? O una posibilidad de qué hacemos con estas mujeres. Y después nos llegan correos de colegios que comenzaron a poner en las salas de las clases, las nombraron con los nombres de estas mujeres, o distintas pequeñas intervenciones más moleculares, otras más amplias, pero que insistían en esta idea, ¿no? De que habíamos muchas desde mucho tiempo y que no habían sido nunca nombradas. La marcha de ese año fue, y la huelga entonces del 2019 fue
hasta ese momento el hito de movilización más grande que había habido en Chile desde la postdictadura. En lo que estamos viendo ahí fue el punto de prensa que se realizó al día siguiente, donde se estaba haciendo el balance. Cada una de las mujeres que se ven adelante son representantes de distintas voces, ¿no? Y que levantaban distintos como ámbitos de este programa transversal, entre ellas sindicalistas, pobladoras, por las luchas socioambientales, sobrevivientes de la tortura en dictadura, compañeras mapuches, activistas trans, como, si se fijan, sindicalistas, organizadas por la educación. Era precisamente la idea de que el feminismo podía hablar de todas estas cosas y que no iba a estar sujeto a una agenda, ¿no? Que es lo que por lo general nos decían, ¿no? Pero ustedes, ¿por qué hablan de esto? ¿Por qué hablan de pensiones? ¿O qué tiene que ver el feminismo con la soberanía alimentaria? ¿O qué tiene que ver el feminismo con la educación o con el derecho a la vivienda? Etcétera, etcétera. Creo que eso produjo también una reflexión que logró instalarse y logró como disputar también este sentido de que el feminismo era algo particular, ¿no? Y luego la revuelta. Y lo que vemos acá es una fotografía en la Plaza de la Dignidad, donde una de las tantas movilizaciones y actos que se hicieron en ese lugar, y aquí una intervención con las pañoletas verdes, ocupando la calle, y que fue algo de una de las primeras imágenes, como una imagen que se repitió muy rápido en el contexto tras el estallido, que era la irrupción de esto, ¿no? De las pañoletas verdes, de la guandufolle, de la bandera mapuche, y que fue una manera también en que empieza a prefigurarse esta idea, ¿no? De que esta alternativa, este horizonte emancipador tenía necesariamente que ver con el feminismo y tenía también que ver con una lucha plurinacional. Otro de los hitos como muy significativos, que seguramente acá les llegó también y que atravesó el mundo, por supuesto, fue la presencia, la acción Un violador en tu camino de las tesis, y que fue muy importante también, bueno, por un montón de cosas, pero quería detenerme en dos. Una es que estábamos en un momento donde la revuelta ya vivía para entonces un cierto declive en su capacidad de movilización. Y lo que genera este hito después del 25 de noviembre, en contexto de la jornada internacional contra la violencia hacia las mujeres, fue un momento en que se actualiza, se oxigena también el movimiento y la revuelta en general, y se levanta desde estas acciones que empiezan a repetirse en todo el país y que empiezan a ocupar esta intervención del colectivo de las tesis para poder impugnar las formas las formas de la violencia sexual y la impunidad y la relación entre lo institucional con las experiencias cotidianas, y bueno, todo esto para poder decirlo en ese momento, precisamente, en la calle, incluso después de que ya se habían aprobado 2 leyes criminalizadoras contra la protesta social. Entonces, es un hito también muy relevante en el sentido de cómo marca un hito donde el feminismo vuelve a ocupar las calles de manera irrumpir, incluso en un momento de persecución no política. No sé si esto llegó a entenderse en todos los lugares, pero precisamente el nombre de la acción alude directamente al himno de la policía en Chile, de Carabineros de Chile. Entonces también era una forma también de impugnar las formas de la violencia de la policía, ¿no? Entonces era un feminismo que también, de nuevo, como en este largo recorrido, de alguna manera como va discutiendo, ¿no?, sobre el autoritarismo, discute también sobre la violencia policial, ¿no? Entonces, de hecho, toda esta performance señala de distintas maneras, ¿no?, esto. Y incluso es una impugnación directa, no solamente, o sea, que conecta la relación con la justicia, con el sistema de justicia, con los jueces, con el presidente, ¿no?, entonces Sebastián Piñera, al que se está impugnando directamente, como también a una institución de Carabineros de Chile que históricamente había no solamente reprimido, sino también sido perpetuadores de la violencia sexual con mujeres en dictadura y en postdictadura. Y ahí comienza ya un camino que tiene directa relación con lo que viene a ser el proceso constituyente, y es que en Chile el 15 de noviembre se acuerdan los términos en los que se va a levantar el proceso constitucional, ¿no? En este momento fue un hito muy criticado por el movimiento social, entre otras cosas porque también se organiza por partidos de la oposición y del oficialismo, y que levantan algo así como un cierre institucional, lo pensamos así también, que buscaba darle una salida, buscar una salida, obviamente, a este momento de disrupción, y donde además se venían muy cerca el llamado una huelga general, donde iban a participar sectores de trabajadores de las minas,
en fin, como un momento que generó como una tensión, obviamente, a la oligarquía y a los sectores dominantes que los llevó a acordar esto, ¿no? Este proceso. Y ese camino también puso, bueno, por supuesto, como algo así como el calendario, pero también las reglas y también cómo se iba a componer, pero resulta muy interesante decir que no bastó con eso, ¿no? Y que fue no solamente criticado abiertamente en ese momento, sino logró modificarse y logró reformarse. Y fue también ahí la capacidad de la movilización feminista la que logra poner por delante la necesidad de que, por ejemplo, este órgano constituyente debía ser paritario. Y junto con eso tenía que incluir escaños reservados de pueblos originarios. Y que debía democratizarse con la participación de independientes de movimientos sociales. Entonces, eso introdujo precisamente una discusión de que estos acuerdos no los incluía a todas, ¿no? Entonces hubo una abierta crítica inicial a este acuerdo que luego, en contexto de una movilización como fue la del 2020, el 8 de marzo, que convocaba 2 millones de mujeres y disidencias en las calles solo de Santiago, y hasta el día de hoy la movilización más grande que ha habido en Chile, marca un hito ya ineludible y una fuerza que produjo una presión que logra precisamente esto, ¿no? Que se introduzcan estas reformas democratizadoras y que da forma eventualmente a lo que va a ser el camino posterior, ¿no? Entonces, lo que viene después, junto con estas reformas, va a ser el camino a levantar una campaña primero por el apruebo, ¿cierto? Y en ese de aquí parte, por ejemplo, nuestra campaña del apruebo de ese año, que hablaba abiertamente de un apruebo que señalaba también una conexión directa con la revuelta, ¿no? Saltamos todos los torniquetes fue la primera forma de demostración de la manifestación en el estallido en octubre, y también marcó un hito sin precedentes en Chile respecto a la forma en que se van a organizar las elecciones históricamente, con un 80% de aprobación. ¿Ya? Y junto con eso, nosotras ya en ese momento decidimos, junto con otras organizaciones y movimientos sociales, levantar candidaturas a la constituyente, ¿no? Entonces, eso marcó primero un camino de demostración amplia y rotunda de la prueba inicial de entrada, y luego lo que fue la elección de constituyentes, que produjo además un momento inédito, ¿no? Una composición nunca antes vista que integraba, como decía ya, un órgano paritario, con escaños reservados, con una primacía de participación de independientes y con sectores que nunca se habían visto antes representados, ¿no? Era, de todas maneras, el órgano político más representativo que había en nuestra historia, precisamente por ese componente de una altísima participación popular. Bien. Y así como parten y ingresan, y eso es de hecho el día en que vamos acompañando a nuestras compañeras feministas que participan y entran a la convención. Dentro del proceso fue un camino, bueno, un proceso bastante largo, donde se discutió, largo y al mismo tiempo muy corto, porque se tuvo que discutir en un contexto y en un escenario muy adverso, por supuesto, el acordar, ¿no? Como cómo se iba a reglamentar o regular este proceso, a la vez que todos los contenidos de esta propuesta constitucional, de la que podemos hablar y ahondar en detalle, muchos de ellos, pero quería centrarme sobre todo en el feminista, porque me parece muy importante señalar que fue un hito y me parece que hasta el día de hoy sigue siendo una herramienta muy importante como para los feminismos en América Latina y el mundo, porque logra consolidar y llevar a una constitución muchas de las discusiones que venían acompañando estas movilizaciones, ¿no? Entonces, el feminismo dentro de la convención logra, por un lado, sostener que el feminismo debía ser una perspectiva transversal, entonces podemos verlo y leerlo a través de todo el texto, no son algunos puntos, pero está en todo el texto, en cosas tan concretas como señalar que nunca más iba a ser escrita en lenguaje masculino, sino tenía que integrar un lenguaje no sexista, pero no solo eso, ¿no? Sino que también podíamos verlo en toda la garantía de derechos sociales, en la forma del sistema político, en la forma en que se organizaba territorialmente el Estado, en la forma en que se sostenía un sistema de justicia. En cada uno de estos ámbitos podíamos ver una perspectiva feminista que fue consolidándose, ¿no? Y eso fue gracias también a lograr alianzas bastante amplias dentro de la convención, que no solo participaron las izquierdas y movimientos sociales, sino también sectores de centro, y logró configurar un espacio de articulación bastante amplia que fue conformando
lo que se llamó dentro de una colectiva feminista que logra que el índice de normas que se buscaban aprobar, se lograron aprobar todas dentro de la convención. Y en ellas están algunas que dan cuenta también de un proceso de imaginación política bastante interesante, como por ejemplo señalar la necesidad de un sistema político con una democracia paritaria, que pusiera también la idea de que la democracia, o sea, que la paridad no podía ser tampoco una concepción binaria o que marcara un techo a la participación de las mujeres, sino una paridad sin techo. El reconocimiento, o sea, integrar perspectiva de género en el sistema de justicia, el reconocimiento de los trabajos domésticos y de cuidados, el derecho al cuidado, la constitucionalización también de los derechos sexuales y reproductivos, de la educación sexual integral, del derecho a la identidad, del reconocimiento de las diversas formas de familia, entre otros. Y también me parece muy importante porque logra en este momento marcar un proceso instituyente, ¿no? Que articula dentro y fuera de la convención una capacidad de discutir y de una cierta porosidad, ¿no? Entre la manera en que se está discutiendo al interior y las cosas que lograba el movimiento ir articulando por afuera, ¿no? O ir presionando por afuera, o ir construyendo dentro y fuera. Entonces marcó también un momento muy fundamental también en cómo esto logra crecer y desarrollar lo que sin duda son elementos que están ahí en esta propuesta, ¿no? Y que podemos hoy día seguir levantándola como un borrador también de futuro. Bueno, acá esto es el ex congreso donde se está discutiendo y donde se llevó a cabo las sesiones de la convención. El ex congreso es un lugar donde también era históricamente el lugar del congreso, es ex congreso porque en dictadura Pinochet lleva a construir el parlamento en otra ciudad, entonces lo saca de ahí. Fue también muy importante cómo se vuelve a ocupar este lugar, que había sido históricamente el espacio de la deliberación política durante la Unidad Popular y antes. Y por supuesto que luego después de este hito, vino la campaña del apruebo, ¿no? De nuevo, volver a tomar la necesidad de levantar un apruebo desde el feminismo, levantar la campaña, levantando esto que llamamos estas buenas noticias que tenía esta constitución, pero por supuesto, como sabrán, no fue suficiente, ¿no? Y lo que viene después de este momento es un hito que sigue abriendo grandes preguntas y un desafío muy grande, no solo para los feminismos, sino para la izquierda y el movimiento popular en general, que es el 4 de septiembre del 2022, contrario a todas las expectativas, gana el rechazo de este proceso, de la propuesta constitucional, y no solo eso, sino que se impone de manera absoluta, ¿no? Y nosotros que estuvimos haciendo la campaña y que levantamos este proceso desde adentro también, vimos cómo fue una campaña que se levantó, y me parece que ahí también parte de la conversación que me gustaría abrir, ¿no? En un escenario muy adverso, donde por supuesto que teníamos todos los medios de comunicación en contra, por supuesto que prender la televisión era un motivo suficiente para decidir votar rechazo, y donde en general también nos vimos que parte de nuestra campaña no tenía tanto que ver con discutir o defender los puntos de la Constitución, ¿no? Que se estaba plebiscitando, sino mucho más con tener que rebatir o más bien salir a desmentir aquello que se estaba diciendo, ¿no? Es decir, que la gente le iban a quitar las casas, que iban a haber dos tipos de justicia, que que los indígenas iban a ser ciudadanos de primera y el resto de segunda, que se iban a acabar los controles migratorios, que iban a haber aborto hasta los 9 meses, suma y sigue, ¿no? Entonces, bueno, eso marcó por una parte, obviamente, parte de la discusión respecto a la clave comunicacional, pero también, sin duda, a discutir en un momento inédito, ¿no? Que era que veníamos por primera vez a votar en un voto obligatorio, lo que implicó que sectores que nunca habían participado en una elección lo hicieron por primera vez en este proceso y votan de manera rechazando lo que parecía ser esto y todo, y bueno, cualquier cosa que se les presentara, pero también dio cuenta de la falta de arraigo popular de muchas de las demandas que estaban también, o de este proceso, o de este proyecto, ¿no? Entonces, por supuesto que eso se abre como, y nos sigue, inquietando y nos sigue, generando como una pregunta y un desafío para el presente. ¿Qué viene después? Y aquí, para cerrar, después de esta campaña y en la actualidad, lo que hemos visto es un momento donde que luego de este resultado, y quería señalar dos cosas. Primero, los balances del proceso, los balances del resultado. Y de nuevo, ¿no? ¿Cómo podíamos ver que este largo proceso feminista de articulación, de movilización, de levantar programas históricos,
logra no solamente demostrar su fuerza dentro del texto, pero también demostró que los motivos del rechazo no tenían relación con esto, con la demanda feminista. Y eso me parece muy importante señalarlo, porque parte del debate que se levanta en el balance es como quiénes son los responsables de este rechazo, ¿no? ¿A quiénes vamos a apuntar como culpables? ¿A quiénes vamos a buscar que van a tener que dar explicaciones? Y por supuesto, hay un balance que se genera desde la derecha que van a decir más bien, el rechazo es nuestro, Chile siempre fue de derecha, esto somos, no solamente lo piensan como un momento o como un triunfo electoral, sino que van a decir esta es una derrota política de todo lo que viene del octubrismo, de la revuelta, etc. Este 60% es nuestro, ¿no? Luego, otra interpretación que va a ser la que se levante por izquierda, de ciertos sectores de la izquierda, que van a decir, bueno, ¿quiénes son los que nos alejaron de las luchas históricas o de los problemas centrales? Los sospechosos de siempre, ¿no? Mujeres feministas e indígenas. Y eso fue, al inicio, una de las primeras respuestas. Todo aquello que parecía aparentemente como señalar una política minoritaria, iban a decir, identitaria, particularista. Pero lo interesante es que lo que se demostró después, en todas las encuestas que han salido posterior al plebiscito, es que ni el aborto, ni la paridad, ni la justicia con perspectiva de género, ni los cuidados, ni todas las demandas que participaban de este corazón feminista de la convención habían bajado en aprobación. Al contrario, hasta el día de hoy Chile sigue siendo un país que tiene una amplísima aprobación al aborto, más del 60%. Y eso habla también de cómo estos balances políticos también son un momento de disputa muy importante para las feministas, ¿no? Porque ¿qué política se levanta después de eso? ¿O qué tipo de respuesta se configura después de eso? En la actualidad, después del rechazo, se levantó un acuerdo que levantó el proceso que hoy día existe, con un órgano constitucional que comenzó inicialmente con expertos designados por partidos políticos, que levantaron un primer borrador de propuesta y luego, en un periodo muy acotado, se iba a discutir en este órgano para el que se vota y que tiene una amplia mayoría de la derecha y con una fuerte primacía de la ultraderecha en su integración. Y que llega hoy en que se acaba ya de cerrar esta propuesta constitucional con no solamente un reforzamiento autoritario y neoliberal de lo que ya era una constitución dictatorial, porque estamos hablando de que nuestra constitución actual es del 80, sino un contexto donde ya supone un momento absoluto de negación incluso de los tratados internacionales, como ya una escala, ¿no?, de amenaza contra la democracia y contra cualquier forma de avance levantado hasta ahora absoluta, ¿no? Pero de nuevo, y aquí con esto quería cerrar, vuelvo a poner en el centro, y en el centro del debate, en la política feminista. ¿Por qué? Porque hoy el principal motivo que se está señalando en las encuestas nuevamente, de por qué la gente está ampliamente o como señalando que van a votar en contra de esto, que sigue siendo mayoritario, pero no está garantizado, es por dos cosas. Es porque es una constitución que le quita a las mujeres el derecho a decidir, porque va contra las tres causales, y es porque es una constitución que va contra la paridad. Y bueno, si no fuera tan terrible el escenario sería algo casi chistoso, pero la verdad es que es terrible el escenario que enfrentamos, pero lo quería señalar porque no deja de ser notable como a lo largo de todo este recorrido que hemos hecho rápidamente, el feminismo y sus luchas en Chile, se ha logrado disputar y levantar el sentido común, y se ha logrado hacer de feminismo un sentido común, y se ha logrado levantar consensos sociales que excedan también un momento y que incluso logran sobrepasar momentos de derrotas electorales como los que hemos vivido. Y hoy día, sin duda, no me cabe ninguna duda de que la campaña que se levante para poder garantizar que esta monstruosidad, ¿no?, que se nos está presentando como propuesta no prospere, va a tener de nuevo y en el centro de la discusión el lugar de las mujeres y la disidencia. Gracias. Muchas gracias, Javiera, por tu extraordinaria presentación que nos conecta con el movimiento feminista, que no es una moda, sino que tiene una larga historia en Chile. Vamos a abrir entonces el espacio para comentarios, preguntas.
que tengan a propósito de la experiencia en Chile, de lo que viene ocurriendo recientemente. Sí, gracias, muchas gracias, Javiera, por el resumen histórico y la puesta de los puntos más contemporáneos. Yo tengo como dos preguntas. La primera es que, si bien hablaste de la transversalización, como las luchas en la organización, yo sé que hay como, mujeres migrantes, afrodescendientes, haitianas y colombianas con larga presencia en Chile, sobre todo en Antofagasta. Y no sé si hay reivindicaciones o movimiento, organización, articulación de ellas, y también qué pasa con las reivindicaciones de las mujeres mapuches. Sí, dentro de la actividad estuvieron más como peleando por lo étnico, porque sé que desde lo afro no hubo representación, o cómo estuvieron articuladas con el movimiento feminista, porque ahí sería una en la foto. Eso. Y la otra es más como consejos para el movimiento colombiano frente a esta última etapa, como ¿qué reflexiones tienen ustedes de lo que fue la disputa en el apruebo, de cómo reaccionar frente a los ataques de los medios o a cómo se banaliza el discurso feminista en los medios, que lleva como que en general de la sociedad como que esté en contra de las luchas feministas, incluso desconociéndolas, ¿no? Como que se banaliza y se cogen como caballitos de batallas y termina pues en el nombre, pero ¿qué han pensado ustedes? ¿Cómo se podría hacer o cómo pudieron articularse en contra de esos ataques de los medios, que ahora me imagino que vuelven a estar un poco? Pues gracias por la exposición, me gustó mucho el enfoque histórico, pero digamos, en la historia cómo se traduce, bueno, mi pregunta sería, en la historia cómo se traduce en lo cotidiano, es decir, cómo en esos ejercicios de movilización se ha relacionado o hecho alianzas, o bueno, no sé de qué manera se han relacionado, por ejemplo, las feministas más jóvenes con tal vez las más mayores, que seguramente, bueno, lo digo en comparación al caso colombiano, yo siento que en este momento hay pues rupturas grandes por las perspectivas históricas de cómo abordar los feminismos y demás, y eso, por ejemplo, aquí he sentido que ha sido una manera pues de no fortalecer las luchas, de no fortalecer las agendas y demás, y de dividir la posibilidad de acción, pero no sé cómo fue en Chile, o sea, si fue posible generar esos diálogos generacionales y demás, o fue como las que se crashean versus las pacifistas. Sí, ya, muchas gracias por las preguntas. En relación a lo primero, yo diría que en Chile la discusión para pensar una alianza y sostenerlo como estratégicamente al centro también del horizonte feminista, una perspectiva antirracista y anticolonial, ha sido también un camino muy importante que se ha configurado no exento de tensiones. Yo creo que eso es muy importante de poder hablar, ¿no? De cómo ha sido un recorrido que ha hecho, por ejemplo, la discusión de un llamado a huelga, que ha tenido que repensarse en el camino, ¿no? Para poder señalar cómo paran las que no pueden parar, o cómo participan aquellas que sienten que están en un contexto de mayor precarización o mayor criminalización, o cómo pueden hacerse parte de estos procesos, y cómo entender que un feminismo debía y debe ser necesariamente levantado también desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, en eso yo creo que ha sido un camino que ha tenido distintas formas de ir respondiéndose esto, ¿no? Por ejemplo, en relación a cómo llamamos a la huelga, pasamos de un primer llamado a la huelga general feminista, después hicimos, por ejemplo, otra forma de decir, bueno, esta ficha que están acá, que fue un momento de la discusión, y que fue un momento en que necesitábamos ya decir muchas cosas, porque parecía que no era suficiente decir general, ¿no?
Cuando nosotros queríamos decir general y tal vez lo pensábamos como algo general, pero resultó indispensable decir que era también, por ser general, era plurinacional, era antirracista, era una huelga anticolonial, antiextractivista, y yo creo que me parece importante porque marca un momento de la conversación, ¿no? Que marca un hito que va configurando alianzas que se van también profundizando y confianzas que se van profundizando. Porque por supuesto hay situaciones que no dejan de ser de momentos de desconfianza o de tensiones. En particular con las organizaciones migrantes ha sido también un camino muy fuerte, muy importante para nosotras, montar una articulación toda vez que en Chile se está cada vez es más fuerte una respuesta abiertamente xenófoba, políticas antimigratorias, racistas, que se han impuesto por gobiernos de derecha, pero también incluso por el actual gobierno. Y en ese contexto nosotros levantamos una articulación muy fuerte con la Coordinadora Nacional de Migrantes. De hecho, es muy importante señalar que hubo un momento en que la presidenta de esta coordinadora era, por primera vez, una feminista también, y se declaraba una migrante feminista, y ella era parte de nuestra coordinadora. Actualmente existe un comité migrante dentro de la coordinadora feminista 8M, y también hubo un año, nosotros tenemos vocerías rotativas, yo fui vocera justo en el contexto de la revuelta, pero han habido voceras que también han sido compañeras migrantes, de manera que también ha sido una perspectiva continua de cómo ir pensando distintas estrategias en las que esto se haga no solamente presente para nosotros, sino que se haga muy público esa voz. Y en relación a las luchas como también, ¿no? Como en esta perspectiva anticolonial, también ha sido muy importante la alianza histórica con organizaciones de mujeres mapuche, como la Red de Mujeres Mapuche, que también son compañeras que son parte de la coordinadora, pero no solo eso, ¿no? También abrazar la demanda plurinacional en un contexto que fue también abiertamente criticada, también aislada, y eso fue algo que vimos mucho después del último plebiscito, pero también al interior del proceso fue importante sostener eso como una fuerza que acompañara y que diera también incluso como cobijo en un contexto donde se recibió muchísima violencia, y diría particularmente a persecución a Elisa Loncón, que fue la presidenta de la convención. Fue muy importante también que pueda acompañar también esa, de una cercanía, ¿no? Como política, también muy afectiva, que marcara también una alianza que era sin duda en relación a cómo organizábamos y articulábamos las demandas, las normas constitucionales, pero también un modo de organización política, un modo de acercamiento, un modo de proximidad que se sostuviera. Entonces, diría que eso también ha sido algo como muy, muy importante en esta generación feminista, y particularmente hablo desde la coordinadora, como ampliar una perspectiva que incorporara esto, no como lo hemos visto en otros contextos, o incluso dentro de las izquierdas, como temas como de adhesiones o de apoyo, de solidaridades externas al proyecto, como al corazón del proyecto emancipatorio que se está impulsando. Y consejos. Yo creo que eso es algo que en realidad me parece muy interesante vernos, ¿no? Yo observé con mucha atención lo que pasó en Colombia con la campaña Causa Justa, que me pareció muy interesante, porque creo que ahí lograron hacer algo que era bastante inesperado o inédito, que era una alianza, por ejemplo, con sectores de católicas por el derecho a decidir, ¿no? Y con eso desarmar un poco lo que parecía ser este lugar un poco binario entre quienes sí están a favor y quienes están en contra del aborto. Yo creo que las alianzas, como mientras más extraña la alianza, creo que más potencia tiene. Entonces creo que también ahí había una cosa muy importante en esa campaña. Me pareció muy notable la misma consigna de Causa Justa, también de por nombrar la forma en que tenga y haga sentido. Creo que también ahí hubo como un aprendizaje que lo hablaba antes con Jenny, por ejemplo, respecto de lo que fue el proceso del plebiscito por la paz acá, y de cómo tuvo que reponerse también el movimiento feminista después de lo que se levanta como en ese momento con la ideología de género, etcétera, y poder volver a volcarse a una campaña que generara sentido, ¿no? Y que generara adhesión popular, masiva, y que volviera a ser eso, ¿no? Como una construcción de sentidos comunes, de consensos sociales populares, que yo creo que es nuestro llamado, ¿no? Y creo que es la tarea que al menos nosotras nos hemos volcado. Y nosotras, yo diría que en Chile creo que eso también es algo que hemos ido logrando, ¿no? Sigue siendo el feminismo la principal fuerza movilizadora en Chile, sigue teniendo la capacidad de extenderse en distintos sectores sociales, territoriales, generacionales, etcétera, y lograr volcar una pregunta que conectara
como decía antes, esto que está al calor o el corazón de las movilizaciones de este ciclo sobre la violencia, con una manera de poder señalar y hablar de muchas cosas a la vez. Yo creo que eso también es una insistencia importante, ¿no? Como insistir que no es algo particular, sino que es algo que puede hablar y debe hablar de todo. A la vez yo creo que la creatividad es la forma de movilización, ¿no? Que busca ser cada vez más convocante. Nosotras nos tocó levantar movilizaciones en contexto de terrorismo de Estado, donde había mucho miedo. Yo creo que también hubo una afirmación de que levantar la idea de que, bueno, la masividad nos cuida, ¿no? De que ser muchas al mismo tiempo es la mejor manera de cuidarnos en la calle. No ser la policía, sino que teníamos que garantizar que, por ejemplo, el 18 de marzo, bajo el gobierno de Piñera, que estaba atentando contra nuestras vidas, disparándonos a los ojos, ¿cómo llamar a mujeres a movilizarse, a salir a la calle? Y fue muy notable porque fue, y la movilización decía como más grande, y para poder haber sido la movilización más grande de la historia en Chile, tiene que haber significado que muchas que nunca habían salido de sus casas lo hicieron por primera vez. Y me sigo preguntando, ¿cómo logramos eso, no? ¿Cómo se hace para que quien nunca se sintió convocada a movilizarse antes lo hiciera, ¿no? Y cómo hacerlo en un contexto tan, hoy día lo pienso, como de tanto terror, ¿no? Pero ahí esa demostración de esa fuerza y esa capacidad de... Y yo recuerdo como el día, de hecho, que llamamos a esto, esto es como una experiencia muy personal, pero teníamos que hacer un punto de prensa, una convocatoria, y recuerdo pensar cómo convocar sonriendo, ¿no? Cómo convocar entusiasmando, cómo convocar con una emoción, ¿no? Y yo creo que hay ahí algo que el feminismo tiene, que es una capacidad de convocar de una emoción que es muy, muy poderosa, ¿no? Y que produce una seguridad bastante notable, ¿no? En escenarios incluso los más, de mayor inseguridad o como más lejos. Y por eso sí, insisto en la importancia de pensar el carácter masivo, o la masividad o la movilización, no solo como porque la masividad por la masividad, ¿no? Pero porque produce cosas como estas, ¿no? Y por último, sobre la relación entre las generaciones, yo creo que no ha estado y sigue estando llena de tensiones en Chile. Por supuesto que hay distintos como, momentos. Yo en la actualidad trabajo con una organización feminista de los años 80, que es La Morada, entonces me ha tocado conversar y trabajar muy directamente con compañeras que fueron parte del movimiento en los 80, pero esa ha sido una conversación activa, continua, donde podemos poner en común estas diferencias, ¿no? Ciertas como distancias, pero al mismo tiempo como también un movimiento que va cambiando en el camino, ¿no? Cosas que antes no se nombraban de la misma manera en que las nombramos hoy, o formas en las que antes no se integraban, ¿no? De ciertos elementos. Pero también yo diría que habla de ciertas diferencias tácticas, estratégicas. Nosotras, no lo voy a olvidar nunca, como levantando una de la movilización del 8 de marzo de este año, recuerdo como feministas que de otra generación también, ¿no? Que fueron más activas en los 90, porque lo siguen siendo, pero que levantaron con mucha fuerza ahí su organización. Ellos decían, bueno, es que ustedes, que les encanta la masividad, ¿no? Y nos dijeron incluso como, bueno, es que este feminismo de las las recién llegadas, nos dijeron, ¿no? Y yo pensé, bueno, creo que es lo más lindo que nos han dicho, porque creo que justamente lo que nosotros reivindicábamos era el feminismo de la recién llegada, ¿no? Era la posibilidad de que llegaran más, de que no era una identidad, que no había que ser la más feminista, que no teníamos que tener como una identidad ideológica tan depurada, no, tenía que ser así, ¿no? Que una persona viera algo en la tele, le hiciera sentido, se pusiera una polera y decidiera ir a marchar. Y después de eso van a pasar muchas cosas. Yo creo que eso es cómo lo hemos intencionado, pero eso ha producido tensiones, por ejemplo. También otras que tienen que ver con la relación con los partidos, la relación con, por ejemplo, también la dimensión en que hemos afirmado muy abiertamente un transfeminismo como una perspectiva disidente, que eso también produce tensiones en algunos, con feministas de otras generaciones en algunos casos. En fin, yo creo que hay muchas cosas ahí, pero sigue siendo una tarea para nosotras que no hemos soltado, la de seguir articulándonos y que no deja de tener momentos críticos, pero no deja de ser una insistencia porque claro, lo seguimos necesitando y de ahí vamos aprendiendo también. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Buenas tardes. A mí me podría pensar lo mismo que lo mencionabas, como precisamente toda esta
como esta reacción conservadora ante la legalización del aborto, y yo siento que por lo menos acá en Colombia nos estamos enfrentando como a algo similar, como si bien, bueno, no hay una ley sobre el aborto fue despenalizado, pero aún así hay bastante reacción conservadora al respecto. Yo siento que, bueno, en ese orden de ideas, mi pregunta se articula un poco con la segunda pregunta, y es, no sé si tú puedas considerar que entonces, tal vez en América Latina, los feminismos nos estamos enfrentando como a una especie de movimiento reaccionario, y en ese orden de ideas, ¿cómo podríamos seguirnos articulando y cómo podríamos seguir resistiendo ante esta reacción que, pues no sé si estoy apresurada como a generalizar a toda América Latina, pero por lo menos es algo que pasa en Colombia, es algo que está pasando en Chile, y yo siento que es algo que podría pasar en cualquier país en donde pues se legalice el aborto o se hable masivamente del aborto. Sí, yo creo que no es para nada apresurado la pregunta, más bien es urgente, porque lo que está sucediendo en Argentina, en Perú, en Brasil, en Chile, en Colombia, por nombrar solo algunos, ¿no?, países, pero en Ecuador, en fin, como que creo que vemos muy de frente un momento donde existe sin duda nosotros lo hemos llamado así, ¿no?, un vértice histórico, ¿no?, que en un contexto de una crisis de la reproducción de la vida, ¿no?, como tal como vivimos hoy, una crisis del capital que supone la imposibilidad real de la reproducción, ¿no?, en el sentido tanto de la sostenibilidad vital, humana, como de la tierra, ¿no?, y la naturaleza, supone un momento donde las alternativas que hoy día se están enfrentando y presentando, por un lado, son los sectores que aparecen nuevamente con lo que vamos a llamar hoy como derechas radicales, fascistas, en fin, pero que emergen con una alternativa que ofrece, ¿no?, a la mayoría de la clase trabajadora una alternativa de ¿qué?, de estabilidad y de seguridad sostenida en la exclusión, ¿no?, sostenida en políticas punitivas, sostenidas en una afirmación de ir avanzando, ¿no?, en una clave que introduce o que repone, ¿no?, algunas de las cosas que parecía ser que habíamos superado, pero que repone una clave abiertamente autoritaria, ¿no?, y un proyecto que parece no tampoco tener una utopía o futuro, en realidad. Pero y el otro veíamos la fuerza, y esto es una discusión que nosotros tuvimos, siempre lo hemos hecho pensando en América Latina o otros países, lo pensamos a propósito del ELENAO en Brasil, para la elección de Bolsonaro. Y veíamos qué es lo que se opone abiertamente en ese primer momento, como las movilizaciones que veíamos, ¿no?, de las comunidades indígenas, de feministas y comunidades racializadas. Y eso fue muy importante porque vimos ahí también la posibilidad de construir una alternativa que comenzaba a emerger, ¿no?, que iba a ser la primera línea contra la avanzada de estos sectores. Lo cierto es que nosotros pensamos que junto con estos sectores que van a avanzar, que esto que se va avanzando, ¿no?, como que por lo general tienen esta política abiertamente neoconservadora, antifeminista, y que construyen una identidad desde eso, ¿no?, sino también cómo vemos también un ciclo de lo que hemos llamado un giro autoritario en general, ¿no?, donde no es solamente que pase esto en los gobiernos de derechas, ¿no?, o de ultraderechas, o en fin, sino que parece ser que los gobiernos progresistas también empiezan a integrar dentro de sus programas, dentro de su retórica, dentro de su modo de hacer política, también algunas de estas vías securitistas, antimigrantes, etcétera, ¿no? Entonces también nos parecía y nos preocupa cómo la militarización no solo aparece como una respuesta de los sectores que nos imaginábamos, sino también de estos otros. Y eso como una lectura más general que veíamos y que nos parece también muy importante atender, porque, de nuevo, esto que parece como una restitución patriarcal, no aparece solo en un sector, ¿no? Y yo diría que lo que ha pasado en relación al aborto en Chile es muy decidor, porque hasta la fecha, y sigue siendo muy masivo el apoyo, muy mayoritario, estamos hablando más del 60% del país que aprueba la despenalización del aborto. O sea, el feminismo ha logrado su tarea, la despenalización social. Pero lo que todavía no logramos es que esto sea ley, ¿no? Y porque, por supuesto, hay muchos poderes fácticos y un control para evitarlo, ¿no? Pero yo creo que es muy importante sostener eso, porque incluso en un contexto donde vamos a ver que está estas lecturas, ¿no?, que van a buscar apuntarnos o a minorizarnos o buscar señalar que son elementos particulares, etcétera, o fuera de la discusión general o de las necesidades generales de la clase trabajadora, siguen siéndolo y están en la primera línea.
¿no? Y eso también tiene que ver con lo que ha avanzado en ese sentido, esta despenalización social, o esta abrir la discusión ampliamente. Ahora, yo creo que es un momento muy crítico y por supuesto que la tarea sigue siendo, de nuevo, sortearla. No, y aquí hay dos perspectivas, ¿no? Yo creo que, y aquí hablo como algo que hemos discutido nosotros en la coordinadora, que toda vez que puede aparecer como la noción de un frente antifascista puede tener, por un lado, exclusivamente la idea de retener como esta idea de retrocesos, a partir de alianzas que configuran básicamente una alianza por centro, que lo primero que van a hacer una vez más es poner esto al final de la lista, ¿no? O buscar alianzas o articulación que logre reponer una centralidad transformadora y una alternativa que pueda dar respuesta a una necesidad evidente que es la que estamos viviendo hoy y que logre conectar, ¿no? Con un sentido, con el sentido común y que logre conectar con una alternativa que deje de ser una y otra vez como recogida como marginal, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que es una tarea que todavía sigue siendo muy, muy grande y no está resuelta, y creo que es una disputa política muy grande para nosotras, insistir en sostener ese protagonismo y esa como centralidad, toda vez que hay sectores que por derecha y por izquierda buscan como tironearnos afuera de la mesa. Yo quisiera hacer una pregunta respecto que me pareció como muy audaz esta resignificación, ni siquiera es como resignificación, retomar esa potencia de la huelga feminista, ¿no? Porque en esos matrimonios y divorcios que hemos visto entre marxismo y feminismo, en algunos casos, a pesar de que tenemos la antigua historia de Rosa Luxemburgo, acompañando las huelgas en Colombia, pues las trabajadoras, ¿sabes? Levantándose articulando un poco las demandas de las trabajadoras con las de las mujeres. Hasta el presente todavía hay facciones en la misma izquierda que ven las reivindicaciones feministas, de hecho incluso como amenazas, que desvían del objetivo central de la transformación social, de clase al interior de la academia. Incluso hemos recibido adjetivos de posmoderna, ¿no? Es que esas reivindicaciones posmodernas de los feminismos, lo indígena, pues no están en la centralidad. Y cuando te escucho me parece fantástico esto de la huelga del 8M, porque es una respuesta justo a esa izquierda un poco más tradicional, mecánica, de visibilizar que estas transformaciones que demanda la izquierda pues tienen todo que ver con el feminismo. Entonces quería preguntarte justo si pudieras como profundizar en esa apuesta por la huelga, en recuperar y la huelga con esta bandera en contra de la precarización de la vida, que me parece también muy potente, y cómo ella se conecta también con una agenda internacional, en ese sentido también de la izquierda, del internacionalismo. Es decir, no es una huelga solo en Chile, sino cómo puede ser una huelga también que traspase esas fronteras entre países. Sí. Bueno, como decía antes, levantar la huelga fue un deseo y una necesidad constitutiva de la coordinadora. Y fue en la mira, por cierto, de lo que ya estaba sucediendo en otros países, ¿no? Y nos parecía muy interesante como sumarnos a lo que vimos como esta marea transfronteriza que lograba volcar en las calles una nueva fuerza, ¿no? Y de un ciclo de movilizaciones y de politización que a nivel global ha estado marcado, diría, por tres cosas, ¿no? Que es por una parte eso, ¿no? La capacidad de levantar movilizaciones masivas. Como que hay una dimensión de esa masividad que es bastante singular y como novedosa también en el carácter que tiene, pero también de su radicalidad, ¿no? Porque también se trata de que es una masividad que se logra construir sin perder radicalidad, ¿no? Y eso creo que también ha sido una cosa que nos hemos preguntado mucho, ¿no? Que no hay por qué ceder en un programa o que la idea de que lo masivo necesariamente supone no perder, por ejemplo,
dejar de decir ciertas cosas, como nos han dicho tantas veces. Y, en tercer lugar, la creatividad de los modos y métodos de acción. Entonces, cuando nosotros levantamos la huelga, en este sentido general y feminista, tenía mucho que ver con esto, pasar todo esto al mismo tiempo, y a la vez poder conectar esto, que es un repertorio histórico de la clase trabajadora en un país que no tiene derecho a la huelga, en un contexto de bajísima sindicalización actual, de burocratización de los sindicatos, y donde veíamos que también estaban perdiendo capacidad de movilización y de paro. Entonces, que la huelga volviese a ser enunciada del feminismo tenía algo que obviamente irrumpía, ¿no? Y que generaba como una bastante desconcierto, incluso incomodidad, ¿no? Y fue muy notable también señalar, y en esto se caracteriza nuestra huelga, la hemos levantado de una manera distinta quizás a la que se ha levantado, por ejemplo, en países como en el Estado español o en Argentina o en otros donde suele llamarse huelga exclusivamente de las mujeres, por eso suele llamarse paro de mujeres. Nosotros decidimos que tenía que ser huelga, la única manera de ser general es que no queríamos que nos reemplazaran, no queríamos que la máquina siguiera funcionando sin nosotras, queríamos que tenía que detenerse por completo. Y para eso fue muy interesante y fue muy rápido cómo pasa de 8 de marzo, que en algunos lugares, en algunos hospitales, escuelas, oficinas, se contrataba un doble de Luis Miguel y se lo entregaban rosa a las mujeres, a que al año siguiente ellas mismas fueron las que estuvieran levantando una huelga, convocando a todos sus compañeros a que tenían que paralizar y que ese día se levantaba una huelga efectiva. Porque nosotros decimos huelga, también decimos huelga efectiva, ¿no? Y lo hubo, sobre todo en el sector de la salud, ¿no? Y eso es muy interesante porque también marca un espacio muy central también en los trabajos que sostienen la vida, ¿no? Y una zona muy feminizada también, pero donde se levantaron huelgas, como en el sector de la salud, en el sector educacional, y que logró por ahí también conectar este llamado, ¿no? Que lo decían así las compañeras, ¿no? Como que para ellas fue cómo cambia de un año al otro algo tan radical como eso, ¿no? Y también, pero conectar que esa huelga era tan huelga como podía ser, por ejemplo, la huelga de brazos caídos de las trabajadoras de casa particular, que mandaban fotografías de ellas en sus espacios laborales, ¿cierto? Con sus brazos caídos, sin moverse. Y era una manera molecular, pero fundamental de hacer huelga también, ¿no? Y levantar el trabajo doméstico estaba ahí, ¿no? En huelga, como una forma también que no era necesariamente poder paralizar por completo, pero visibilizar. Que huelga podía ser también una barricada en la mañana levantada por un comité de pobladores y pobladores en la lucha por la vivienda y que cortaron el tránsito, como lo hicieron. Que huelga fue también que los estudiantes se tomaron universidades y liceos. Que huelga también podía ser levantarse ollas comunes en las plazas para compartir y coordinar los trabajos de cuidado y socializar, ¿cierto?, la alimentación. Entonces, que huelga, y le dijimos que podía hacer más de 100 cosas. Entonces hicimos como todo un llamado a levantar formas de hacer huelga. Huelga podía ser juntarse con su abuela y hablar, por ejemplo, de su historia, preguntarle por ella. Huelga a las que no podían dejar de ir al trabajo, se pusieron pañuelas, unas cintas moradas para ir y para reconocerse. Huelga fue intervenir los lugares o detenerse por un periodo, o en fin. Hubo incluso, me acuerdo, una siesta general que se levantó como justo en una plaza frente a la Moneda, como formas, como una creatividad muy rica que se organizó en ese momento, de cambiar los nombres de los lugares, en fin, de múltiples formas, ¿no? de intervenir la calle, la cotidianidad o de interrumpir la normalidad, que yo creo que también fue parte de lo que caracterizó ese llamado. Yo creo que también es parte de la potencia movilizadora del feminismo hoy, ¿no? Que nos agota en un solo repertorio de lucha. Y que de esa manera además, logramos sortear lo que era muy importante, que era la criminalización de la protesta social. Porque nosotros decíamos, todo es huelga. Entonces, obviamente nos venían a buscar para que nosotros llamáramos, por ejemplo, a decir que esta barricada o el corte de tránsito o las formas de una acción directa que podía ser más criminalizada quedaba por fuera, ¿no? Porque las mujeres no hacían esas cosas, porque suelen ser más pacíficas, pero no, nosotros reivindicamos todas esas formas. Y reivindicamos eso y el abrazo con la abuela. Y decíamos que es lo mismo, es la huelga. Entonces, había algo muy importante de conectar estas escalas que hacía que pudiesen habitar juntas y reconocerse juntas. Y creo que eso fue algo como muy importante también de reimaginar la huelga desde el feminismo también. Y lo ha seguido siendo, ¿no? Las huelgas que hemos ido levantando desde el 2019, del 2020, fue muy importante en el contexto del
2020, como decía ella, la masividad que tuvo, ¿no? Porque fue la huelga de la revuelta, pero esa huelga histórica, pero también el 2021 cuando levantamos huelga en un contexto de pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo volver a hacerlo en un contexto de crisis pandémica? Entonces también fue volver a salir a las calles, pero cómo reponer el cuidado, cómo hacer huelga y ahí con todas las medidas de seguridad sanitaria, en fin. Después la siguiente fue la huelga en la mitad del proceso constituyente, en fin. O sea, creo que también ha sido una huelga que ha ido logrando como reponerse sus características, pero ha logrado sostenerse como una acción y bueno, y ha ido variando, ¿no? Y también ha estado no exenta, por supuesto, de todas estas preguntas que no nos dejan de aparecer, ¿no? De cómo se organiza, de quiénes participan, de quiénes se sienten partícipes, de quiénes se sienten excluidas, y que yo creo que también esa es una cosa que caracteriza el feminismo como política, que es su abrazar la incomodidad, ¿no? Como no soltar esos momentos incómodos, y que cómo por ahí se pueden producir cosas, y eso es lo que yo creo que las alianzas que se han ido fortaleciendo, las más importantes han sido a través de eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias para ti, Javier, por toda esa historia. Y me llama mucho la atención que tú mencionas, lo de Causa y todo lo que hacen en Colombia. Y sí, fue una alianza, fue muy interesante. Y bueno, mencionas también el contexto actual, cómo ha sido este proceso entre Chile en comparación con Colombia, y nosotros estamos como en algo al revés, ¿sabes? Porque nosotros primero fuimos por esto legal. En Colombia tenemos una sentencia en donde pues, nos garantiza nuestro derecho al aborto, pero nos estamos quedando cortas en esta despenalización social, y en eso estamos. Hace poco tuvimos una movilización, no sé hace cuándo estás en Colombia ni hasta cuándo estás, pero hace poco tuvimos una, que fue el 28S. Y bueno, de pronto, para quienes nos hemos movilizado para sucede, y veníamos como de un hito muy, muy grande con esta causa justa y luchar por este derecho. Y se convocó masivamente y se ha ido perdiendo con la capacidad de convocatoria. Y creo que a veces es por ese mismo hito, porque nos confiamos de algo que ya tenemos, como que bueno, ya nos relajamos porque ya tenemos esto. Entonces, ¿cómo volver como a esta capacidad de convocatoria? Y también desde tu experiencia, porque pues finalmente en Chile ya hay una aprobación social muy importante, admirable y hasta un punto envidiable. Creo que en Colombia todavía nos cuesta muchísimo eso. Y creo que también desde la ley de diversidad también hay esa apuesta, tenemos esa apuesta también, y por lo social. Y vamos en eso, vamos en línea, pero cómo lograr llegar más, porque hay una campaña también de desprestigio. Tenemos un ejemplo, muy mal ejemplo de Estados Unidos, en donde hay un retroceso importante de tener un ejemplo, un referente, hay una pérdida grande, y acá vamos avanzando, pero también tenemos como muchos frenos, y creo que nos estamos relajando un poco. Porque, bueno, reitero, el proceso es bonito, pero creo que nos estamos confiando y todavía hay muchas cosas por luchar, y tenemos que seguirnos manifestando desde la academia y desde las calles. Entonces, me parece muy interesante la pregunta, porque justo hablábamos antes con Jenny sobre esta diferencia que veíamos a propósito de ciertos hitos históricos, por ejemplo, del feminismo, como es el caso del sufragio en Chile, ¿no? Que también fue resultado de la presión y la movilización feminista en las calles, masiva, a la escala de lo que fue ese momento, pero que fue muy importante para decir que en el fondo el sufragio no fue algo que fuera entregado, tampoco fue resultado de un lobby, tampoco fue resultado como de una suerte como de presión interelitaria, ¿no? Y eso marca un presente muy importante porque produce esto, ¿no? Que es la capacidad de sostener socialmente esos avances, y que va a ser la capacidad que se tenga después de defender esos avances, y que no solo caigan una vez que se pierde la correlación de fuerzas, como en Estados Unidos, por ejemplo, la Corte Suprema, o cambie como un momento, o como la correlación de fuerzas en un parlamento, etcétera, ¿no? Porque lo que tenemos que garantizar es que al avanzar socialmente en estos consensos, logramos avanzar en la fuerza que va a movilizarse para presionarlo y defenderlo. Y yo diría que, claro, me parece muy interesante pensar estas dos cosas en paralelo, porque efectivamente
yo diría que estamos mucho más atrás en términos legales, ¿cierto? Pero sí hemos logrado avanzar en esto otro, lo que también da cuenta de que uno no va acompañado de lo otro y que también hay un efecto de eso, también hay una fatiga activista, también hay un efecto de lo que supone no poder soltar, ¿no? Y de no poder parar, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Creo que igual es un problema también importante para nosotras hoy. Yo diría que en nuestro caso, de manera muy concreta, fue muy importante la manera en que nos hemos ido conectando en este sentido transnacional. Yo creo que continuamente hemos ido vinculando nuestras luchas con lo que sucede en otros lugares. Y, por ejemplo, lo que fue el llamado de Ni Una Menos en Argentina en su momento, como también fue la marea verde allá, fue muy significativa no diría que, porque no da origen, porque ya lo decía, es muy anterior, pero sí logra catalizar, logra reponer como una fuerza que nosotros como subirse sobre la ola de eso también, ¿no? Entonces yo creo que como estrategias que hemos tenido, por un lado es abiertamente la convocatoria, el continuo ejercicio de movilización a distinta escala. En segundo lugar, la conversación permanente, ¿no? Y es un poco como una política que es muy feminista, ¿no? Que es como sacar del secreto, sacar de lo privado, sacar del closet la experiencia del aborto, ¿no? Y son campañas que nos hemos llamado a levantar la idea de que siempre hemos abortado, ¿no? Todas nuestras abuelas han abortado, nuestras bisabuelas abortaron. O sea, no es algo que lo hicieron ellas o sus hermanas o acompañaron, ¿no? Está ahí, y la experiencia como también es importante sostenerlo, ¿no? Como de algo que tampoco es lo que se está haciendo por primera vez, ¿no? Y que hay un secreto, hay un problema también de un tabú muy fuerte, y la despenalización social viene con también una despenalización de nuestra memoria, ¿no? Porque también hay momentos en los que se corta también la transmisión intergeneracional por la culpa, ¿no? Por no querer nombrar eso que se vivió y volver, yo creo que tratar de enfatizar siempre esa conversación, incluso como decía antes, las más incómodas de la sobremesa, nos vamos a encontrar con que nos haya llevado a ver que estaba ahí, ¿no? Que siempre estuvo ahí también. Creo que eso ha sido muy importante como en la clave intergeneracional. Y diría también como la movilización del aborto toma especial fuerza en Chile, no es menor de señalarlo así, en un momento en el primer gobierno de Piñera, en el año 2015, o 14, pero a propósito de un caso que es el de Belén, que es el caso de una niña que había sido violada y cuya familia estaba pidiéndole al Estado que le permitieran abortar. ¿Y qué es lo que hace en ese momento Sebastián Piñera cuando la recibe en La Moneda? Le dice: Belén, que lamentable tu experiencia, pero yo estoy seguro que serás una gran madre. Y ese momento produjo, yo creo que también eso ha sido muy importante en el feminismo, como poder saber reconocer esos momentos que producen una indignación colectiva y activar, y a partir de eso también generar un momento como que cataliza procesos de movilización y articulación. A raíz de eso se levanta la Coordinadora de Feministas en Lucha y levanta desde ese momento, todos los 25 de julio, por muchos años, la movilización por el aborto en Chile. Y queda un continuo recordatorio de ese momento de la barbarie que escuchamos, ¿no? Y claro, entonces yo creo que eso también es una forma muy importante de poder como pelear esos sentidos comunes, porque era como ocupar ese momento y hacerlo crecer y como magnificar ese instante, ¿no? Que produjera, porque ahí también era un momento de sentido común, o sea, ya nadie podía ver a una niña de 11 años y decir que eso estaba bien, ¿no? O sea, evidentemente produjo como una alteración en la conversación pública, entonces llevó a que esto fuera conversado, ¿no? Públicamente. Y bueno, y eso también yo diría que fue muy importante para lo que viene a ser después la ley IVE, ¿no? Que son las 3 causales, que es por el riesgo de vida del feto, el riesgo de vida de quien está embarazada y el caso de violación, ¿no? Y los últimos resultados sobre la implementación de esta ley han demostrado que ¿quiénes son las principales usuarias del aborto por causal de violación? Son niñas que tienen en promedio 13 años. Entonces, cuando uno ve, son esas cosas que hay que salir a decir también, ¿no? Porque es parte de la conversación cuando hablamos de esto, ¿no? Y yo creo que eso podemos decirlo al mismo tiempo que podemos decir
y enfatizar una política deseante, que ponga que no tiene por qué dejar de serlo, ¿no? Porque también la autonomía de nuestros cuerpos puede tener un énfasis de deseo y de sostener también nuestra libertad y nuestra capacidad, nuestra decisión. Entonces, yo creo que también es importante poder conectar todas estas sensibilidades que convivan en esta conversación. Creo que eso ha sido muy importante. Nos llega una última pregunta ya de cierre que nos concierne especialmente en la universidad, que tiene que ver con la experiencia ya en la Universidad de Chile respecto a lo que ha pasado con las denuncias de profesores y pares, acosadores. ¿Qué ha pasado en la universidad? ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes para sobrellevar pues, acciones respecto a esa situación pues, que hemos identificado que es común en casi todas las universidades, por no decir todas? Yo creo que, bueno, antes comenté un poco sobre el movimiento estudiantil y cómo al hilero de este comienza también a irrumpir el feminismo también, ¿no? Y dentro de eso también a inocular preguntas que no estaban en el camino histórico de la lucha por la educación, ¿no? Y entre ellas estaba desde ya la educación no sexista, pero también comienza a discutirse la necesidad de levantar y comienza a hacerse distintas secretarías de género de las facultades, secretarías estudiantiles, que comienzan a hacerse estas preguntas, ¿no? Y cómo responder a esta situación. Entonces yo lo digo porque creo que también es importante reconstruir un poco como esa iniciativa ha estado siempre del lado también de los estudiantes, no de las universidades, ¿no? Y si es que han habido respuesta a la capacidad de poder responder a ello ha sido precisamente por esa presión. Luego el mayo feminista, en fin. Yo diría que ha sido muy irregular en los distintos casos de cada universidad. En el caso de la Universidad de Chile, claro, han habido cada facultad, no sé cómo funcionará acá, pero ya hay mucho que funciona un poco como feudos, ¿no? Y parece que cada facultad funciona con sus propias lógicas y diría que también hay cierta disonancia en eso. También que hay políticas que se han buscado transversalizar y también incluso logró aprobarse una ley que habla sobre esto en Chile, pero ha sido también muy difícil poder buscar una manera de sostener una política general que levante protocolos, que permitan también una promoción, que eviten este tipo de situaciones, que pueda luego hacerse cargo de ellas en caso de suceder, y creo que estamos muy lejos de poder dar como una buena cuenta de eso. O sea, los casos que yo conozco son horrorosos, obviamente, donde han habido compañeras que han tenido que pasar situaciones muy terribles, profesoras también, facultades como la de Historia, que estuvo llena de casos de denuncias, que hubo muchos profesores que incluso fueron procesos judicializados por la connotación de los casos de los que hablamos. Y también yo creo que ha habido un cambio cultural que se está logrando imponer, pero que ha sido muy difícil, ¿no? Como cosas que estaban muy naturalizadas. Y yo creo que también eso es lo que hace el feminismo, desnaturalizar eso, desnaturalizar esa forma autoritaria o de acoso o de violencia que están cotidianamente en el lenguaje, en la manera en que nos vinculamos, los tratos entre ayudantes y tutores y tutores, entre académicos y académicas con sus estudiantes, en fin. O sea, hay cosas que hoy día, 5 años atrás, podían suceder. Comentarios en clases, que hoy día ya creo que hemos avanzado y progresivamente se ha ido construyendo otro camino. Pero puedo decir también que algo muy interesante sí que se ha levantado en la universidad es un espacio que está acompañando procesos, por ejemplo, de personas denunciadas, de hombres por lo general denunciados. ¿Y qué se hace con eso, no? Porque también la universidad tiene que poder hacerse cargo de eso. No basta con solamente denunciar o cómo se acompaña a quien denuncia, sino también cómo se procesan estos casos. ¿Qué pasa con estudiantes que no entienden o cómo se acompañan esos ejercicios como psicológicamente, etcétera? Entonces yo creo que igual hay todo un proceso de precisar políticas de una justicia reparadora y restaurativa, que no sea exclusivamente respuestas punitivas, que tampoco son suficientes. Entonces creo que igual ahí queda un debate y un desafío institucional que todavía está muy, muy caliente y en curso, ¿no? Pero sí, es todavía una gran tarea. Muchas gracias, Javiera. Tomamos nota de muchas lecciones y aprendizajes del movimiento feminista chileno que nos inspira y nos anima a seguir también haciendo la tarea. Les agradecemos a todas, todos quienes estuvieron hoy acompañándonos. Y bueno, quedan 2 sesiones más de la semana, es mañana y pasado. Entonces les invitamos a seguirnos
acompañando y tengan un buen regreso a casa en medio del paro de transportes. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.